Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Extensión La Tacunga. Tecnología Superior a Mecánica Automotriz, en la cátedra de Electromecánica Automotriz, con el tema del sistema de encendido en los vehículos. La definición. La finalidad del sistema de encendido es encender la mezcla comprimida de aire y combustible en las cámaras de combustión del motor. Esto en el momento adecuado y con el voltaje adecuado. Componentes del sistema de encendido. Como primer componente o principal componente tenemos la batería o acumulador, que es un dispositivo electroquímico que transforma energía eléctrica en energía química almacenada. Esta es nuevamente liberada a través de la inversión del proceso. Es decir, nosotros almacenamos la energía eléctrica en química y para gastar esa energía transformamos de energía química a eléctrica, gracias a la tecnología de la batería. Aquí está el símbolo eléctrico usado en los diagramas automotrices y una foto de baterías, la marca Bosch. Como siguiente componente tenemos el interruptor de encendido, que es el interruptor principal de energía operado con la llave del vehículo, que al hacer girar la llave se abre o se cierra el circuito que suministra corriente al sistema de encendido y a otros sistemas eléctricos. Vemos que tenemos el interruptor de encendido, la foto en físico y el símbolo que se usa en los diagramas. En ese tipo de interruptores tenemos la primera posición off, la una arranque, la segunda marcha, tercera bloqueo y la cuarta accesorios. El siguiente componente es la bobina de encendido, que es una bobina o un transformador elevador que incrementa el voltaje de la batería a un voltaje elevado de muchos miles de volts. En algunos sistemas electrónicos de encendido pueden ser de 47.000 volts o más. Este alto voltaje hace que salten chispas en los electrodos de las bujías. Aquí podemos ver la forma constitucional de la bobina en físico: es capuchón o torre, dos pines para entrada de tierra y de bajo voltaje, la salida de alto voltaje. Y acá tenemos el símbolo eléctrico que se usa en los diagramas automotrices para señalar las bobinas. Bueno, en este caso tenemos un sistema electrónico que tiene sus 4 bobinas para 4 cilindros independiente, pero este sería el símbolo de una sola bobina. El distribuidor de encendido. Los sistemas de encendido por platinos y muchos sistemas de encendido electrónico incluyen un distribuidor de encendido, que es una unidad independiente que, primero, dispara la bobina de encendido para producir una serie de oscilaciones de alto voltaje al abrir o cerrar un circuito primario. Segundo, distribuye las oscilaciones de bajo voltaje de la bobina de encendido a las bujías. Es decir, las oscilaciones de alto voltaje que produce la bobina de encendido a través del distribuidor se va a cada una de las bujías dependiendo de cuál necesite en ese momento la chispa. Y 3, puede tener un mecanismo de avance o retardo de la chispa. En estos distribuidores, un mecanismo de avance de vacío. No todas las condiciones de operación del motor son las mismas. No es lo mismo arrancar un motor en frío que esté trabajando uno ya a revoluciones y a temperatura nominal de funcionamiento. Para ello necesitamos un avance o un retardo de la chispa, que en sistemas convencionales y algunos electrónicos es dado por el distribuidor de encendido, que viene siendo este. En este distribuidor podemos encontrar las partes, que sería el piñón, el eje. Aquí dentro tenemos un rotor. Este cilindro que está aquí es el condensador, mecanismo de avance por vacío. Acá tenemos esta parte que está de rojo, es la tapa del distribuidor. Esta que está aquí como una pinza sería el rotor, el mismo que tiene los contactos para enviar a cada uno de las torres o de los pines de salida de alto voltaje su chispa respectiva, que llega por aquí y se va a uno de los extremos para que al girar salga por una de las torres o los pines. El siguiente componente: contactos o platinos y condensador.
Los distribuidores en los motores más antiguos tienen un juego de platinos o platinos de ruptura que abren y cierran el circuito primario de la bobina para así generar un flujo electromagnético en la bobina y alta tensión. Ahora, esta alta tensión tiene que tener un receptor de los picos de voltaje de la señal de alta tensión para que sea lo más pura, entre comillas, posible esta señal y llegue a las bujías sin mayor novedad. Para ello utilizamos o empleamos un condensador, que en físico se vería así y el símbolo sería este. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo hacemos para que generemos esas oscilaciones que produzcan ese corte del flujo electromagnético en la bobina? Pues con los platinos, que son estos. Platinos son únicamente dos contactos comandados por unas levas del rotor del distribuidor, del eje del distribuidor, que tocan este cilindro, que hace que se separen o se cierren estos contactos de acuerdo al giro del eje de levas. Y este eje de levas a su vez tiene el número de levas de acuerdo al número de cilindros del motor. Como componentes también importantes tenemos los cables de alta tensión, que son conductores eléctricos de características especiales a los demás, y es que estos conducen a alta tensión y eliminan interferencias externas, no producen ruidos externos, digamos así, o interferencias hacia otros sistemas como radio, video, incluso netamente sistemas eléctricos. También tienen sus capuchones y en estos tienen cierta resistencia, y para hacer el diagnóstico del sistema también se debe tener en cuenta que cuando se mide, ver si está en los parámetros correctos este tipo de resistencias. Símbolo eléctrico de los cables. También tenemos las bujías de encendido. Estas son las que van a hacer saltar la chispa dentro del cilindro. Por lo tanto, es un ensamble que incluye un aislador y un par de electrodos que proporcionan el espacio de chispa dentro del cilindro del motor. La chispa salta el espacio entre el electrodo aislado y el central y el electrodo de masa. Ese arco proporciona el calor que enciende la mezcla comprimida de aire y combustible. El alto voltaje llega por este pin, pasa a través de toda esta barra, que es el azul, que sería el electrodo central, que obviamente está aislada para no tocar o hacer masa. Llega a este electrodo central. Tenemos esta parte de la rosca que se enrosca en la cabeza o culata del motor, que hace tierra y también nos sirve como electrodo de masa. Y la chispa saltaría de acuerdo a la longitud del espacio que hay entre estos dos electrodos. Sistema de encendido con módulo electrónico se desarrolló en los años 70 y, en pocas palabras, controla lo que hacía los platinos o los ruptores en el distribuidor. La intermitencia de los contactos ya es controlada electrónicamente, y así evitamos el desgaste en los contactos mecánicos que existían en el distribuidor. Podemos ver aquí que recibimos a través de algún tipo de sistema de disparador hacia el control electrónico, y a la vez comanda la bobina, que envía o no el alto voltaje a la tapa del distribuidor, que con el rotor ya distribuye hacia las bujías. Uno de los sistemas que se usan para generar el control para la unidad de control electrónico, es el denominado generador de efecto Hall, que es el que nos da la interrupción o la generación de un campo magnético en una barra con una rueda fónica para generar un pulso de este tipo de onda cuadrada o sinusoidal. Para, de acuerdo a eso, la unidad de control envía o no envía el alto voltaje producido por la bobina hacia la tapa del distribuidor y esta hacia las bujías. El encendido distribuidor con sensores integrados es un sistema que ya ocupa más sensores y tienen ciertas características como mejor encendido, incluyen parámetros de control como las RPM, controlan bien el arranque, el ralentí y reducen el consumo de combustible, tienen mayor flujo de datos en las ECUs,
y tiene una regulación antidetonante en los cilindros del motor. Como parte de estos sistemas tenemos el DIS, que es un control de generación de la chispa directo, un funcionamiento del motor mejor, el avance de encendido es más preciso y cuenta con un módulo de ignición directa. Tiene una bobina para cada 2 cilindros y que se puede apreciar acá. Cada 2 cilindros una bobina, módulo de las bobinas, la ECU, control de sensores, por ejemplo A, B, control de SKP, posición del árbol de levas, del cigüeñal. Otro sistema importante es el EDIS, control electrónico, que ocupa 2 ECUs, el módulo EDIS y la ECU propiamente del automotor. Sensores como el SKP o el aro reductor dentado que tenemos acá en este sector. Utilizamos la información de sensores desde la ECU del automotor para el módulo EDIS para controlar, con la ayuda de otros sensores también, las bobinas de ignición. Eso sería todo lo que podemos indicar acerca del sistema de encendido. Es una explicación un poco superficial dado el tiempo, pero es las bases que se tendrían para comenzar en el sistema de encendido, comenzar a interpretar, saber, conocer acerca del sistema de encendido. Gracias.